La semana pasada el Pablito dio el puntapié inicial ya a la serie con el tema que se llamó el más grande mandamiento, y esta es la parte número 2. ¿Por qué? Porque si bien nos vamos a enfocar en el amor al prójimo, está absolutamente relacionado con amar a Dios. Entonces ese es el gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de amar a mi prójimo, estamos hablando de un amor que es el amor de Cristo, o como Cristo nos amó. Y bueno, esta imagen, ¿qué se veía en la imagen? ¿Qué creen ustedes que esté representado? ¿A quiénes conversando? A Jesús. Vamos a recordar el pasaje, ¿ya? Era Mateo 22, 34 al 40, dice: pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Ese era el contexto de esa imagen, ¿cierto? En el fondo había un fariseo que interpela a Jesús y lo quiere probar respecto a cuál es ese gran mandamiento. Pero no termina ahí. Dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando se habla de toda la ley y los profetas, que está ahí en el versículo 40, estamos hablando de la Biblia, del Antiguo Testamento en ese entonces, que era lo que se tenía el texto completo en ese entonces, ¿ya? Por lo tanto, eso lo podemos extrapolar a nuestros días, que toda la palabra se sustenta en ese gran mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y también un mandamiento que es igual de importante, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué Jesús creen que respondió de esa manera? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estaban esperando los fariseos también es que les respondieran que había que amar, ¿cierto?, a Dios con toda la mente, con todo el corazón, ¿sí?, con todo el alma. Pero él dio dos respuestas en una. Dice: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, pero que están interrelacionados. ¿Por qué? Porque ese amor hacia Dios se va a evidenciar, o tiene un fruto, tiene un producto concreto, ¿ya?, que se traduce en el amor a nuestros hermanos o a nuestro prójimo, ¿ya? Por lo tanto, lo vamos a ver como un solo mandamiento, pero que está compuesto, como que tiene dos patitas, ¿sí? Nadie puede decir entonces que ama a Dios si no ama a su prójimo. De alguna manera, esta lámina es un spoiler, ¿ya? Es un adelanto de todo lo que vamos a ver hoy día en el tema. Y es importante que lo tengamos claro así, ¿ya? Esa es la importancia, por eso son semejantes, porque ninguno de nosotros acá podemos decir que realmente amamos a Dios si no estamos amando a nuestro prójimo. Y vamos a decir también, y vamos a repasar quién es nuestro prójimo. Entonces, tenemos amar a Dios. Esta es la típica figura que siempre nosotros tomamos como metáfora, que tiene que ver con una relación directa con el Señor. Amar a mi prójimo, que es una relación más horizontal, ¿cierto? Y ahí lo que se arma es la cruz, lo que tenemos nosotros ahí a Cristo mismo, ya reflejado en ese gran mandamiento. En Mateo 22, 39 va a ser el versículo específico que vamos a utilizar hoy día para el tema, ¿ya? Que dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí vamos a sacar tres ideas. Primero, amar como Cristo nos amó, amar a mi prójimo y amar como a mí mismo. Cuando tomamos este versículo, comienza con amarás, ¿cierto? Entonces, antes de adelantarnos,
podríamos preguntarnos incluso qué entendemos nosotros por amor. ¿Qué entendemos por amor? ¿Qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? A veces la respuesta la podemos dar de manera súper mecánica. Entonces este stop es como, primero meditemos, ¿qué es el amor? ¿Qué entendemos por amor? ¿Quién nos enseñó a nosotros de chiquititos, de chiquititas, qué era el amor? ¿A través de qué vías hemos nosotros comenzado a construir el concepto de amor o el significado de amor? Bueno, se pueden venir distintas imágenes, ¿cierto? Puede ser el amor romántico, ¿ya? Que muchas veces hasta se lleva como que el 100% del significado de amor es el amor romántico. Puede ser otro tipo de amor. ¿Cuál es el amor que está reflejado ahí? El maternal, el de una mamá a un hijito, una hijita, ¿cierto? En paralelo, cuando vamos viendo estas imágenes, un poco lo que me iba pasando a mí también, es tener así como el amor materno, es decir, qué lindo el amor materno, pero hay tantas personas que tienen historias súper distintas y que puede que quizás no han vivenciado, experimentado un amor materno como el que nos hace a nosotros hacer, puede que a algunos no les pase eso, ¿ya? Y están también quizás, no sé, recordando, cuestionándose desde esa perspectiva ese tipo de amor. ¿Qué otro tipo de amor se puede ver reflejado en esa imagen? El amor propio, ¿cierto? Que está muy de moda ahora, en cualquier libro así de autoayuda, busque el amor propio. Todo lo que necesite está dentro de usted. Y estamos sin el Señor, pero todo lo que necesitamos está dentro de nosotros y sin el Señor imposible, no se puede. Ese otro tipo de amor que aparece en el mundo actual. Y eso es cuando decimos, no, chao, no me ha funcionado, no tengo buenas experiencias, next con el amor, no existe para mí. ¿Ya? Que podría ser otra postura. ¿Qué es entonces el verdadero amor? ¿Alguno tiene alguna respuesta en sus casitas? Veamos lo que nos dice el Señor en su palabra. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Será ese tipo de amor que de repente nosotros vemos en el mundo que se vende en películas y todo eso? No, esto es un amor súper contracultural, de hecho. Vamos a hacer entonces un cuadro comparativo entre el amor de Cristo y el amor del mundo. Según 1 Corintios, primero dice que el amor es sufrido, ¿ya? Que el amor es benigno, que el amor es bueno. Y tiene que ver con el significado de bondad que proviene de Dios. No tiene que ver con nuestra comodidad. ¿Ya? Porque cuando hablamos que es un amor sufrido, significa que yo muero por el otro. Hay una mirada puesta en otro lugar que no es en mí. Yo no soy el centro de mi vida. No tiene envidia. Más de alguna vez hemos sentido envidia. Más de alguna vez vamos a seguir sintiendo envidia. Algunos quizás luchan particularmente con la envidia, ¿ya? Lo importante es no acomodarnos a eso. Es el Espíritu de Dios el que mora en nosotros y nos va a incomodar. Gracias al Señor nos incomoda, ¿ya? No es jactancioso, o sea, no es un amor arrogante, no se vanagloria, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso también puede ser piedra de tropiezo. Cualquiera de estas características puede ser piedra de tropiezo para mi hermano y a mí me va a preocupar no llevar a mi hermano o a mi hermana o a mi prójimo, ¿cierto?, a pensar mal, y más que pensar mal en relación a mí tiene que ver con pecar. Yo voy a cuidar a mi hermano y mi hermana para que no peque. No se envanece, no hace nada indebido. A veces cuando nos envanecemos también tiene que ver con nuestro ego, ¿sí? Si hay algo que no nos parece, hay una discusión que sienten que, no sé, queremos nosotros tener la razón y no mi hermano, el fondo de la discusión se pierde. Lo que queremos es ganar. Está ahí la competencia. Eso no es el amor de Cristo, no es el amor de Dios. No busca lo suyo. ¿Por qué no busca lo suyo? Porque está siempre en busca
del bienestar del otro. No se irrita, varios nos va a llegar así, ¿qué? No se irrita, no guarda rencor, ¿ya? No se goza de la injusticia. Podemos tener, a ver, esto lo podemos aplicar en distintos ejemplos de nuestra vida, en contextos familiares, en contextos laborales, por ejemplo, con nuestras amistades. Quizás cuántas personas les hemos guardado tanto rencor por distintas situaciones, ¿ya? Que han echado raíces también en nuestro corazón. Claramente nosotros, desde nuestras fuerzas, no vamos a poder sacar esas raíces. Es el Señor, ¿sí?, con su poder, que puede hacerlo, teniendo nosotros también una actitud de humillación y de entrega hacia el otro y hacia el Señor. Se goza de la verdad, eso sí es, ¿ya? Se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí vemos una radicalidad impresionante. Te dice, todo lo que no es el amor de Cristo, después te dice, se goza de la verdad, ¿ya? Después, todo, en el fondo, el todo, el 100%, ¿ya? No, ahí no hay lugar a dudas. Cuando dice que todo lo cree, a veces nos pasa que una persona nos puede decir, mira, no sé, un ejemplo, no quise ir a tal lugar porque no me sentí muy bien, estoy medio enfermito, por ejemplo. Y uno así, ¿será realmente que está medio enfermito? ¿Cierto? Y a veces dudamos. El todo lo cree significa que yo confío. Yo confío en mi hermano, yo confío en mi hermana. Si mi hermano o mi hermana está mintiendo y en algún momento yo me doy cuenta de eso, yo tengo que obviamente acercarme a ese hermano o a esa hermana y también corregirlo, pero en amor, con humildad y con sabiduría. Pero también tengamos ojos con eso. A veces estar desconfiando constantemente porque podemos ser piedra de tropiezo a nuestros hermanos. Podemos hacer que nuestros hermanos se irriten. Sí podemos hacer que incluso guarden rencor con nosotros. Pueden hacer que se quieran distanciar de nosotros o nosotros también de ellos. Entonces, ahí es muy importante poder practicarlo de manera cotidiana. El amor del mundo, entonces, si lo comparamos y que es este amor que a nosotros se nos enseña en esta cultura, ¿cierto? En esta sociedad humana, fuera del Señor, busca su comodidad, ¿cierto? Yo puedo amar, no sé, puede haber una pareja y dice, no, yo te amo y voy a estar contigo para toda la vida. Nadie nos va a separar, pero eso mientras le dura el amor, ese enamoramiento, ¿cierto? No va a durar para toda la vida, mientras me sea cómodo, mientras me sea cómoda esa situación. Evade el sufrimiento. Si de alguna manera el amar a esa persona significa morir a mis tiempos, morir a mi comodidad, morir a quizás ir a alguna actividad que me gusta por acompañar a esa persona, no lo voy a hacer. Por lo tanto va a evadir cualquier cosa que lo saque de su zona de confort. Es egoísta porque no está mirando por el otro, aquí está mirando por sí mismo. Es un amor demandante. Si vemos acá, hay una entrega constante al otro. En cambio aquí yo estoy demandando. Si bien más adelante vamos a tocar el otro tema, que es el matrimonio, es hermoso el matrimonio desde el diseño original, de cómo lo diseñó el Señor, porque es una entrega mutua, no es demandar del otro, decir, a ver en qué te equivocaste, le voy a decir al pastor, no es eso, ¿ya? Sino que yo entrego de un amor que proviene del Señor. El amor del mundo sí es rencoroso, ¿ya? El que me la hace me la paga, y así como tanto te amé y te prometí todo, después te odio, ¿ya? Y ojalá que mueras. Es rencoroso. Es condicional. Sí, porque te voy a amar mientras me trates bien. Si no cumples mis expectativas, también te dejo de amar. Relaciones de pareja, relaciones de amistad, incluso familiares, ¿ya? Y familias quebradas. El amor del mundo también es posesivo. Y es lo que genera muchas veces en amistades, que si tienen nuevas amistades, me empiezo a complicar, me agobio, ¿sí? ¿Y por qué? Porque quizás detrás de eso está el temor a que me dejen de querer, que me dejen de lado, sentirme solo, sentirme sola, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Seguir teniendo la mirada puesta solamente en mí.
El amor del mundo se acaba, perece, porque es condicional. El amor de Cristo es para siempre, es infinito, es inmutable. El amor del mundo sí cambia, depende de las condiciones que sean favorables para mí. Se acaban esas condiciones, muy probable que se acabe ese amor. ¿Ya? Este amor sí es infiel, es un amor que se cansa, que es como ya, te aguanto esta, pero de ahí no más. Es un amor mentiroso. Si hacemos la comparación, entonces el amor de Cristo apunta a sacrificio, a una entrega incondicional. Estoy velando por el bienestar del otro constantemente. Estamos hablando de un amor sacrificial. Un amor sacrificial es morir por el otro. El amor del mundo, entonces, es un amor egoísta y es un amor que demanda atención, demanda ser amado. Amar como Cristo nos amó, entonces decimos que podemos entregar amor porque este no proviene de nosotros, sino de Dios mismo, la fuente inagotable de amor. En eso nosotros podemos descansar. Por eso no se va a agotar, por eso no necesitamos extraer el amor del otro, porque nosotros ya tenemos el amor más que suficiente que proviene del Señor. Por eso es una entrega constante de amor al otro, sin esperar nada a cambio. Pero si no tengo al Señor en mi vida, si yo no lo conozco, si yo no he sido rescatada de las tinieblas a la luz, obviamente soy un zombie, estoy muerta y voy a tratar de buscar luz o vida en algún lado. Voy a chupar ese amor que no tengo. Nosotros, gracias al Señor, gracias a Cristo, podemos gozar de ese amor, de esa fuente inagotable de amor. En 1 Juan 4, del 10 al 11, nos dice el Señor, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, no es algo que se infunde en nuestras fuerzas. Por eso es tan importante haber comenzado la semana pasada con ese primer mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, porque nosotros no estamos capacitados para poder generar este tipo de amor. Dependemos 100% absolutamente de nuestro Señor. Y aquí está el amor ágape, este amor incondicional, este amor sacrificial representado en la cruz de Cristo. Nuestro Señor que se entregó, que sufrió, que siempre veló por el otro. Ese es nuestro gran ejemplo. El segundo punto es amar a mi prójimo. ¿Y qué podríamos preguntarnos ahí? Primero es ¿quién es mi prójimo? Podemos sacar de distintas fuentes. El diccionario, por ejemplo, nos dice que el prójimo es toda persona, individuo, sujeto, cualquiera, en tanto es parte de la humanidad. Si vemos el diccionario bíblico Certeza, dice que es aquel con el cual estamos vinculados quizás de alguna manera natural, como familiar, ¿cierto? Obligatoria por algún pacto, o quizás de alguna manera circunstancial. En la Biblia, a lo largo de la Biblia, se utiliza el concepto de prójimo como sinónimo de amigo en ocasiones. En otros apartados también se indican a personas que se han destacado por algún tipo de obra, como cuando se habla del buen samaritano, se habla, él es tu prójimo, ¿cierto? Y también podemos verlo como todo aquel que no soy yo mismo o yo misma. En el fondo, fuera de mí, todos los demás es mi prójimo, ¿ya? Sean cristianos o no cristianos, estén convertidos o no. Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de amor ágape, vamos a decir, no que solamente vamos a tratar de practicarlo y esforzarnos aquí en la reunión de jóvenes los viernes, los domingos, o si salimos a Heraldo, o si vamos a Refugio, o cualquier actividad, al café con ser misionero, y después yo salgo de acá y ya sale rencor. No, ¿ya? No podemos hacer eso, porque el amor de Cristo tiene que verse reflejado en nosotros, en nuestras actitudes constantemente. ¿No lo vamos a hacer perfectamente? Por supuesto que no. Y ahí aparece también el Señor. Y gracias al Señor tenemos vida eterna, a pesar de que nosotros no teníamos cómo merecerlo. Y ahí aparece su gracia.
Bueno, a partir de lo anterior, entonces, amar a mi prójimo significa reflejar el amor de Cristo en mi relación con todos. ¿Quiénes incluyen a todos? Ya, hermanos en la fe, a mi familia, a mis amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos. Incluye a quienes me aceptan, incluye a quienes me rechazan, a quienes me es fácil amar y a quienes incluso no deseo amar. Esa parte es difícil. Hay personas que no deseo amar y hay personas que me es tan fácil amarlas, tan fácil, pero otras no. Sobre todo si hay una persona que, por ejemplo, constantemente al vincularse con alguno de nosotros, o sea no, agresivo, despectivo, ¿cierto? En el trabajo nos puede pasar mucho con nuestros jefes o jefas, o cualquier compañero de trabajo. Capaz que alguno de ustedes, jefe o jefa acá, por favor, demuestre el amor con sus subalternos. Pero nos puede pasar en muchos contextos y en contextos eclesiásticos también. O sea, si nosotros idealizamos este espacio, estamos equivocados, ¿ya? No, el Señor nos trata, nos pasa por fuego, permite que vivamos situaciones de conflictos interpersonales para seguir tratando nuestro carácter. ¿Y para qué? Para conocer el verdadero amor. Eso es lo que quiere el Señor, que conozcamos el verdadero amor. No es el amor de las películas hollywoodenses, no es el amor de las series, no es el amor romántico que se idealiza constantemente. El verdadero amor es el que se entrega por el otro, es el amor de Cristo. ¿Alguna vez se han pillado ustedes diciendo, yo a él no lo soporto? Señor, perdóname, a ti te amo, pero a Roberto no lo paso ni perdón ni olvido. Pongan ahí Roberto, Margarita, Marcela, Jorge, Juan, el nombre que usted quiera. Pero ¿alguna vez se han pillado en eso? Quizás se lo han comentado a alguien o quizás internamente. No, Señor, yo a ti te amo, a ti toda la honra, la gloria, Señor. Ya vengo, canto y todo, pero no te pesco, no te pesco, no te pesco. Lo que me dijiste me hirió, ¿ya? No estoy de acuerdo. Empezamos nosotros a darle a nuestra mente incesantemente. Bueno, ¿y qué nos dice el Señor en su palabra? 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Ahí nos llega como un palo a todos y a todas. ¿Cuántas veces hemos creído eso? No, es que yo estoy súper bien con el Señor. Con mi hermano no, porque es que yo soy así. Yo siempre he sido así, ¿no? La verdad no me relaciono con nadie, yo vivo mi vida, no molesto a nadie, ¿ya? Pero yo al Señor, con todo. Me falta todavía el otro. No porque con los chiquillos acá en el ministerio, primero el Pablito pasara el amor a Dios y ahora yo el amor al prójimo, significa que hay una consecución o que es lineal, que primero se logra esto, va en paralelo, ¿ya? Porque se refleja el amor a Dios a través de la forma en que yo me relaciono con mis hermanos, el amor a mis hermanos, la paciencia, la tolerancia. Esto, ¿qué es lo que nos muestra? Es la interdependencia del amor a Dios y a mi prójimo. No podemos separarlo. Como la cruz, si ustedes separan ambos maderos en la cruz, no son más que dos palos. Al unirlos es una cruz. Este gran mandamiento es lo mismo. Unimos estos dos mandamientos y es el gran mandamiento que el Señor nos señala en su palabra. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Que eso es muy fácil. ¿Qué sacan? Es súper fácil. Amar a los que los aman, a los que se llevan bien, ¿cierto? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahí nos exhorta directamente a ser distintos. Nosotros ya hemos hablado muchas veces que el reino de los cielos es contracultural. Nosotros vamos a hacer algo completamente distinto a lo que el mundo nos tienta a hacer. Y vemos algunos ejemplos también en el Señor, en los evangelios, cómo el Señor se relacionó
con personas muy diversas, muy distintas. Eran personas en general que estaban excluidas, ¿sí? Compartió con los pobres, compartió con las personas que estaban estigmatizadas socialmente, ¿ya? Y esa foto, ¿se acuerdan de a qué pasaje podría evocar? ¿Qué pasaje de la Biblia? Fue cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos. Ahí no se nota muy bien, pero ese piecito está bastante carreteado, ¿ya? Sí, está bien, bien cochinito. Y aquí como me recuerda la Carito también, le lavó los pies a todos los discípulos, incluso al que lo iba a entregar, ¿ya? Esa es nuestra vara, ese es el amor ágape. Y el máximo ejemplo del Señor en cuanto a entrega es que dio su propia vida. Nosotros solemos utilizar el concepto de morir, tenemos que morir a nosotros como una metáfora, ¿cierto? El Señor lo llevó a lo sumo, el Señor se humilló hasta lo sumo, ya el hecho de haberse encarnado, eso es la máxima humillación, y tener una muerte, que era la peor muerte, torturado en una cruz, entregó su vida por muchos, para salvarnos, a todos los que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. En primera de Juan 4, del 7 al 11, nuevamente nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Varias veces cuando también el Claudio ha predicado varios domingos, dice, no es que Dios sea un Dios de amor, no. Dios es amor. Para conocerlo, en su palabra habla de amor de principio a fin. ¿Por qué? Porque todo se trata de Cristo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? Todos se saben ese versículo, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es porque de tal manera amó que dio a su Hijo, no demandó amor a cambio, se entregó. Ese es el amor ágape. Por eso estamos hablando de la muerte, del amor incondicional, porque además no tenemos cómo nosotros retribuir esa muestra de amor, esa entrega, ¿ya? Sino que postrarnos ante los pies del Señor y darle toda la gloria, y que nuestras vidas efectivamente se vean impactadas por Él. Y cuando dice amar como a mí mismo, dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya vimos lo que significa amarás, el amor, a tu prójimo, y ahora como a ti mismo. Por una parte, podría tratarse de los cuidados que tenemos en relación a nosotros mismos, ¿cierto? En Efesios 5:12 dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y eso era en el contexto del matrimonio, de la relación que se tenía entre el esposo, el someterse uno a otro en el contexto del matrimonio, ¿ya? Y cómo el esposo tiene que cuidar a su esposa. Y dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y por otra parte, también se habla que esto de como a ti mismo puede estar relacionado con que hemos sido creados a la imagen de Dios, por tanto, somos su reflejo. Entonces, amar como a sí mismo se puede entender como amar como amamos a Dios, ¿ya? Pero nos vamos a detener en esta primera parte. ¿Por qué? En Lucas 6:31 dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Siempre pensar, estoy teniendo, no sé, esta dificultad o quiero tener esta conversación. ¿Cómo me gustaría que me escucharan? ¿Cómo me gustaría que me trataran? Por ejemplo, a veces no tenemos buenos días o un buen día, no hemos amanecido muy bien, o nos pasó algo o lo que sea, ¿ya? ¿Cómo yo espero que a mí me traten, que me acogen, que me escuchan, etcétera? Y a veces pasa al revés, que yo puedo estar súper bien, pero voy a tener un hermano, una hermana, cualquier persona a mi alrededor que no esté bien. ¿De qué manera lo voy a acoger? O cuando hablamos del perdón, nos cuesta tanto perdonar. Es que lo que me dijo, es que lo que me hizo. Y muchas veces nosotros herimos y ni siquiera nos enteramos de cómo herimos a nuestros hermanos, hermanas o a nuestro prójimo.
porque esa persona quizás nunca nos dijo y de a poquito se fue alejando y nos quedamos sin contacto con esa persona. No tenemos la oportunidad de pedirle perdón. Y ahí eso es algo que tenemos que recordar siempre. Perdonar porque el Señor me manda a perdonar, porque eso es el amor de Cristo, ese es el amor ágape, y porque también si yo cometo un error, si yo hiero a alguien, también quiero ser perdonada y restaurar esa relación. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que también puede ser eso, es como, ¡eh! Pecó. ¿Hoy supiste que la Juanita pecó? Como no nos pisemos en la capa entre superhéroes, uno puede decir, ¿o no? Si todos vamos a estar expuestos a algo así, tenemos que llevar nosotros a restaurar ese hermano y vernos como un cuerpo, no vernos como individualidades, ¿cierto? Somos uno solo. Por lo tanto, yo debería tener una actitud activa, preocuparme por la santidad de mi hermano, por la santidad de mi hermana, ¿ya? Animarlo en oración, orar por esa persona, preguntarle, llamarlo. Es difícil porque obviamente cuando uno expone estos temas no es porque yo esté al otro lado con esto, o sea, cualquier cosa le voy a preguntar a la Ale porque se peina en el amor al prójimo. No, estoy absolutamente desafiada con cada diapositiva, con todo, ¿ya? Y sé que no lo voy a hacer perfecto, sé que ninguno de nosotros lo puede hacer perfectamente, pero no nos tenemos que acomodar a eso, sino que el Señor nos manda a perseverar, pero en Él, ¿ya? Apegado a Él. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de cómo vivo el amor de Cristo, ya cómo se refleja. Por ejemplo, cuando mi prójimo está pasando necesidades y comparto dinero, tiempo, compañía, cuidados, sin esperar nada a cambio. Porque puse necesidades, no sabemos de qué tipo. Alguna necesidad emocional, económica, de cualquier tipo, ¿ya? Al momento de compartir parte de mí, lo que yo pueda, lo que yo tenga, lo que el Señor me provea, y sin esperar nada a cambio, eso es un reflejo de Cristo en mi vida. Al buscar reconciliarme con mi prójimo, cuando alguna discusión nos distancia, también. Y a veces tenemos que esperar, porque hay heridas más grandes, más chiquititas, y a veces no se puede tomar el tema inmediatamente y vamos a tener que esperar. Y esa espera también es una de las características del amor de Cristo. También se refleja cuando pido perdón, cuando he herido a mi prójimo y cuando eso significa incluso morir a mi orgullo o enfrentar la culpa. ¿Por qué esos dos aspectos? Porque primero mi orgullo, porque quizás tengo que asumir que me equivoqué, y el asumir que me equivoqué, me cuesta asumirlo. O por otra parte, quiero evadir la culpa. Me siento tan mal de haberlo herido o herida que mejor lo evado. Detrás de eso está el cuidado propio, no el cuidado de mi hermano. Cuando perdono a mi prójimo, cuando él o ella ni siquiera me lo ha pedido. No es que todavía no lo perdono porque no se me ha acercado, entonces no. ¿Ya? Esa persona no me lo ha pedido, quizás esa persona nunca acusó recibo, ¿sí? Pero uno puede empezar a alimentar rencor en el corazón. Y le pedimos al Señor y lo perdonamos, sin necesidad que nos lo pida. Cuando me gozo también con los talentos de mi hermano y les animo a seguir trabajándolos para la gloria de Dios. No es envidia, me gozo con los talentos de mi hermano, ¿ya? Porque cada uno de nosotros, el Señor proveyó para su iglesia, para su cuerpo, distintos talentos. Me voy a gozar. Y otro ejemplo, dice, el amor de Cristo llevará a ocuparme entonces de la santidad de mis hermanos. Los corrijo en privado, con sabiduría, con humildad, con amor, ¿sí? Para que siga creciendo. Me interesa su crecimiento espiritual, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no estoy corrigiendo a mi hermano y mi hermana? Porque nos podría pasar a varios acá. Chuta, me di cuenta de tal actitud, me di cuenta de tal comentario que hizo, o tal situación, o cómo se maneja en tal área, en el trabajo, en las relaciones interpersonales. Pero mejor no le voy a decir nada porque me da lata. Porque ¿cómo le digo?
No tengo tiempo. Es que no tengo, porque en el fondo decirle significa juntarme con esa persona y tengo, no sé, pues pega o tengo que estudiar, es que mis hijos. ¿Qué otro mejor lo haga? Un soltero, que tiene más tiempo para la iglesia. Yo no. ¿Ya? También podría pasar. Son engaños. Que su discipulador entonces se haga cargo. ¿Se discipula así? Ah, entonces el discipulador se haga cargo. ¿Ya? Y evadimos una responsabilidad propia de ocuparnos también por el cuerpo. O sé que debo hacerlo yo, pero no quiero que esa persona deje de quererme. Es que, ¿cómo le digo? Pucha, es que yo aprecio tanto a esa persona, o me cae tan bien, es que, ¿cómo le digo? Es que si le digo y se molesta, no, mejor me quedo callada. O que hago que pase piola, ¿ya? O porque va a pensar que soy pesado o que soy pesada. Quizá ella no se va a relacionar de la misma manera conmigo, chuta. Quizá se va a alejar de mí, etcétera. Podemos estar luchando con eso, sí. O incluso decir, chuta, es que mejor no le digo nada porque yo no sé tanto de la Biblia. Mejor que le diga al líder, porque sí sabe la Biblia. No, mejor lo diríamos al Claudio, inmediatamente, ¿ya? A las puertas del cielo, ahí, ¿cierto? O decir, no, es que el Señor no me dio a mí como ese don. Si estamos todos llamados a exhortarnos, a corregirnos, a amarnos, ¿ya? Como lo hace el Señor. Entonces, en cualquiera de esos casos anteriores, a quien estamos amando más es a nosotros mismos, ¿ya? En cualquiera de los casos anteriores estamos practicando el amor del mundo y no el amor de Cristo. Practicar el amor, entonces, de Cristo significa entregar nuestra vida. Significa salir de nuestra comodidad, salir de nuestra zona de confort. Significa que a veces al corregir, efectivamente esa persona se va a molestar. No va a pasar que siempre lo acojan y digan, ¡ay, qué bueno! Pucha, hermano, pucha, hermana, no, bacán, y ya, nos amamos más. A veces pasa así, muchas veces, porque el Señor también dice, se generan relaciones mucho más profundas, pero en otras ocasiones puede que no, ¿ya? Que esa persona se aleje. Pero es importante que no por el miedo nosotros dejemos de obedecer al Señor y además no lo tenemos por qué hacer solos y solas. Nos podemos acompañar, podemos contar con el cuerpo, contarnos las cosas, pedir oración, animarnos, ¿ya? Orar, perseverar en oración. Usted, en el fondo, ninguno de nosotros tiene que dar por terminada una batalla. El Señor sabe cuándo va a terminar ese proceso. Si esa persona quizás no quiere retomar una conversación conmigo, está herida, no quiere ahora perdonarme, por ejemplo, no quiere aclarar las cosas, no quiere conversar, etc., yo tengo que seguir orando por esa persona. Porque no deja de ser mi hermano, no deja de ser mi hermana. Y su santidad me sigue preocupando. Entonces, practicar el amor de Cristo significa morir, ¿ya? Eso es morir, porque voy a morir a mi comodidad. Voy a morir a quizás lo primero que aparece en mí de querer hacer. Lo hago por amor al Señor. En conclusión, y vamos a ver si han estado atentos y atentas, ¿ya? ¿Es posible experimentar el verdadero amor por un medio que sea distinto a Dios? ¿No? Esto es como un quiz, o es como estas evaluaciones cortitas. ¿Sí o no? La respuesta es no, no es posible. Muy bien. Hasta el momento vamos a ir con unos puntitos. Vamos a ver si sacan un 7. ¿Es posible experimentar el verdadero amor a mi prójimo sin amar a Dios? No, no es posible. Entonces, no es posible experimentar el verdadero amor a mi prójimo, hacia mi prójimo, sin amar a Dios. ¿Es posible amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente sin amar a mi prójimo? No, no es posible. Somos incapaces, y recordemos esto, de amar de manera perfecta por nuestras propias fuerzas, ¿ya? Porque es algo sobrenatural. Por eso Cristo murió por nosotros y tomó nuestro lugar, cumplió todos los mandamientos y hemos sido justificados por Él. No porque no sea posible también que nosotros amemos de esa manera perfecta, significa que nos vamos a dar por vencidos, no. Porque nosotros, el perseverar, nos genera un gozo, porque es obediencia al Señor, ¿ya? Tenemos que seguir, tenemos que perseverar en eso. Y en términos prácticos, también amar al Señor, además de verse reflejado en mi relación
con mi prójimo, tiene que ver en buscarlo incesantemente. Si alguno cree que la Biblia no es para, no sé, no es para estudiarla porque en realidad no es que nunca la he entendido. No es opción, tenemos que estudiar la palabra, ¿ya? Si hacer vida de cuerpo, no, es que no es lo mío, tenemos que hacer vida de cuerpo porque el Señor nos lo manda. Entonces tenemos que conocer profundamente al Señor, ¿ya? Y eso se va a reflejar de manera evidente en la forma en que nos relacionamos, en los distintos espacios de nuestra vida. Y para finalizar, con estos dos pasajes, en Juan 13:35 dicen esto: conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Si algunos les pregunta o nos preguntan, oye, ¿tú te consideras discípulo de Jesús? Sí, amén. Gloria a Dios, soy discípula, ¿cierto? Ya, pero además de decirlo, ¿cómo se evidencia? Quiero pruebas. Y eso se tendría que notar porque nos amamos unos a otros. Y ese amarnos unos a otros no significa pasar por alto los momentos difíciles, sino que ante los conflictos los resolvemos de manera santa, apuntando a la cruz, dándole gloria al Señor, porque yo antes quizá hubiese reaccionado de otra manera, y hoy, en vez de hablar y defenderme, hoy me callo, guardo silencio, porque quizás no es lo sabio hablar en este momento. Y con eso yo le doy la gloria al Señor. Juan 14:15 dice, si me amáis, además, guardad mis mandamientos. Entonces, no es una opción. La forma de mostrar al Señor que nosotros lo amamos es guardando sus mandamientos. Así que eso es el tema de hoy y vamos a orar, ¿ya? Amado Señor, te damos tantas gracias por otro viernes más juntos, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por cómo nos recuerdas todas estas verdades, Señor. Cómo nos aterrizas a cómo tenemos que vivir de manera práctica. Gracias por recordarnos, Señor, cuál es el verdadero amor. Gracias por ir limpiando de nuestra mente, Señor, ideas erradas, que lo único que hacen es enfocarse en nosotros mismos, Señor. Queremos salir de eso. Queremos sacarnos del centro. Queremos que solamente tú ocupes el centro de nuestro corazón, el centro de nuestras vidas, Señor, y que se vea reflejado en la entrega absoluta a nuestro prójimo, en todos los contextos donde nosotros estamos, porque sabemos que en tu soberanía tú nos tienes en el lugar que tú quieres, Señor. Ayúdanos para vivir de manera santa, Señor. Ayúdanos para practicar, Señor, la compasión también con nuestros hermanos y darte a ti, como siempre, toda la honra y toda la gloria, Señor. Te agradecemos en tu nombre, Jesús. Amén.